Hola, hablar de rentabilidad y reproducción en una finca ganadera, en una explotación ganadera, son puntos constantes de cualquier reunión de trabajo. Son parte fundamental del cómo funciona y cómo está el ciclo productivo dentro de la explotación. De tal manera que en los próximos minutos vamos a hablar del ingreso neto en finca. En los próximos minutos también vamos a revisar algunos de esos aspectos que favorecen el ingreso neto en finca y haciendo énfasis en la reproducción como factor fundamental para el desarrollo de la empresa ganadera. Soy Juan Carlos Álvarez, médico veterinario, director general de SJT Agro y te doy la bienvenida a Mundo Lácteo 4.0. Muy bien, hablemos de la reproducción como ese factor que nos puede generar un gran impulso o puede convertirse en el caos del aspecto financiero en la empresa ganadera, especialmente en la empresa de producción de leche. No sin antes quiero mencionar lo que algunos consideramos lo que es el rol o el concepto del médico veterinario de la actualidad. Muchos creemos que estamos llamados a hacer esa unión perfecta entre el conocimiento técnico y el empresarial, que además debemos tener un perfil de asesor y consultor para que pueda desarrollarse el negocio de nuestro empresario ganadero, apoyándolo a tomar y gestionar los recursos disponibles y a tomar las mejores decisiones con la información más completa posible. También creemos que debemos ayudar a desarrollar productos que se vayan a comercializar para aumentar la competitividad de la ganadería. En resumen, muchos consideramos que ese es el rol presente y futuro de los médicos veterinarios en la sociedad. Ahora hablemos un poco del agronegocio. El agronegocio tiene unas características muy particulares. Y es que el agronegocio es una empresa un tanto diferente a cualquier empresa industrial. Tiene unas características que son muy propias de ella. El agronegocio depende de factores no controlables como el clima o factores biológicos. Tiende a tener una estacionalidad en el ciclo productivo por ser eh, un commodity, es muy sensible a la oferta y a la demanda. Los productos tienden a ser perecederos, o sea, deben ser procesados de una forma muy rápida y consumidos de una forma muy rápida. Y la mayoría de las empresas del agronegocio son en perfil unas empresas familiares que tienen algunas tradiciones y algunas costumbres arraigadas. De tal forma que el agronegocio tiene una particularidad muy interesante desde el punto de vista de la visión empresarial. ¿Qué es constante en el agronegocio pecuario y en este caso ganadero? Pues que tenemos a los animales, los cuales son considerados desde el punto de vista contable como activos biológicos. ¿Y por qué son activos biológicos? Bueno, porque son individuos que no producen igual todos los días, que ellos pueden estar en diferentes fases de su momento productivo, pueden estar en crecimiento, pueden estar en producción o pueden estar terminados probablemente al mismo tiempo. Que ellos sufren de una amortización un tanto diferente a lo que sería una máquina productora de vasos, por ejemplo. Y esa amortización o depreciación depende de una vida útil y esa vida útil está calculada por el número de partos y el intervalo entre partos. Este es el primer punto donde la reproducción comienza a jugar un rol importante dentro de la estructura financiera y contable y operacional de la empresa ganadera. Entonces, este contexto requiere y exige que ellos tengan una contabilidad consensuada. ¿Qué significa esto? Significa que el contador entienda perfectamente el agronegocio para poder establecer la forma de llevar esa contabilidad de acuerdo a que estos activos tienen una variabilidad diaria prácticamente. Y estos, por ser activos biológicos, también tienen periodos de inversión y retorno que pueden ser simultáneos. Aquí podemos ver un poco esto. Vemos que lo que une al activo corriente, en este caso, aquellos productos que pueden ser convertidos en dinero de forma rápida. Estamos hablando de las crías, los levantes, los novillos de ceba o las novillas. Ellos tienden a absorber costos y tienden a capitalizarse, mientras que las vacas, en este caso productoras de leche
o productoras de terneros o leche y terneros, como el caso del sistema doble propósito, ya se convierten en activos fijos y estos activos fijos no absorben costos, al contrario, ellos pierden valor y tienden o deben ser amortizados. Y la amortización o la depreciación simplemente está asociada a lo que tiene que ver una fórmula matemática donde el valor inicial se le resta el valor de descarte y se divide entre la vida útil, en donde nuevamente la vida útil juega el rol de reproducción, en donde el número de partos se multiplica por el intervalo entre partos. Entonces podemos ver claramente que estos ciclos de reproducción o la reproducción tiene un impacto importante en cómo se van desempeñando estos activos biológicos en el tiempo dentro del sistema productivo. Existen otros activos fijos biológicos dentro de la finca. Los toros reproductores son activos fijos biológicos donde ellos se espera que produzcan crías. Los animales, los equinos y mulares también son activos biológicos porque ellos generan horas de trabajo. Incluso la pastura, las praderas, esos cultivos también se consideran activos fijos biológicos porque ellos se espera que produzcan una cantidad de materia seca por año, que son parte de o forman parte del funcionamiento del ciclo productivo. Ahora, ¿qué es el ingreso neto en finca? Pues el ingreso neto en finca no es más que el cálculo de los ingresos a los cuales se le ha restado los gastos y la depreciación. Y representan cómo es el retorno económico de la mano de obra y la gestión de la operación, de la forma como se lleva el desarrollo de la empresa ganadera, en este caso la producción de leche. Aquí a la derecha vemos un ejemplo del ingreso neto en finca de 30 días, en una finca con 50 vacas, que tienen un promedio de producción por día de 17 litros y un costo de venta o un precio de venta de la leche de 1.100 pesos por litro. Podemos ver en este caso que en 30 días estas 50 vacas producen un ingreso de 28 millones de pesos. Hay que restarles o sumarles el recambio inventario, eso significa la diferencia de la cantidad de alimento, droga veterinaria y todos los insumos que usted tenga al final del mes, menos los que tenga al inicio del mes, todos los que son gastos y costos, costos fijos y costos variables, y la depreciación, donde de nuevo juega un factor importante la reproducción en términos de el intervalo entre partos y el número de partos. De tal forma que en este ejemplo el ingreso neto en finca para este ejemplo es de 7.050.000 pesos, que si usted lo divide entre el número de vacas, usted puede llegar a saber que cada vaca tiene un ingreso neto en finca o genera un ingreso neto en finca de 141.000 pesos. Este es un dato muy interesante porque permite evaluar fincas que tienen diferente nivel de desarrollo tecnológico, o mejor dicho, diferentes sistemas. Pues usted puede evaluar una finca élite con una finca de alta producción, una finca de mediana producción, saber cómo es el ingreso neto por vaca, lo cual es un indicador excelente para medir el desempeño de la explotación ganadera. Ahora, solamente para ilustrarles un poco, este es un trabajo muy interesante tomado de una conferencia muy nutritiva de la gente de Afagro con datos del 2017, en donde ellos comparan estructuras de costo de lecherías, tanto para búfalos como doble propósito y lechería. Y en este caso a la izquierda vemos que tanto en las búfalas, en los sistemas con búfalas y en los sistemas con vacas doble propósito, el costo de mano de obra es quizás el costo que tiene mayor peso dentro de la estructura de costos. Cuando vemos la comparación entre fincas élite, fincas de alta, media o de baja producción, vemos que la finca élite, en el caso de la mano de obra, tiene un menor costo que una finca de baja tecnificación. En el caso de la amortización, pues una finca de nivel medio de producción tiene mayor costo de amortización que una finca élite. En el caso de las praderas, por ejemplo, vemos que la finca con baja tecnificación tiene un mayor costo
que en la finca élite, pues hay un mayor uso intensivo de la tierra, pero vemos que en los costos de alimentación, pues la finca élite sobrepasa con creces a lo que sería el costo más bajo en una finca de baja tecnificación. Al final, los gastos tienden a ser mucho mayor en términos generales en una finca de media producción que en una finca élite. La diferencia es cómo están distribuidos esos costos de producción. Entonces, estas variaciones son importantes porque dependiendo del rubro, usted puede encontrar algunos aspectos o algunas vías de mejora que permitan generar algunos ahorros en términos de costos. Ahora bien, este es un trabajo muy interesante hecho por el grupo de Compare Financial. Ellos son un grupo de consultores lecheros en el Midwest de los Estados Unidos. Ellos trabajan en todos esos estados que Michigan, Minnesota, Ohio, Iowa y Dakota del Sur, donde ellos evaluaron datos financieros y de producción de más de casi 500 registros anuales durante 11 años en fincas que tienen un rango entre 500 vacas en ordeño y 4.700 vacas en ordeño. Evidentemente, hay que entender la distancia entre esos sistemas productivos y el sistema productivo del trópico. Nuestros competidores principales son los que producen leche a pastoreo, no estos sistemas que son altamente tecnificados e intensivos. Sin embargo, es muy interesante los hallazgos de ellos, donde ellos encuentran que hay tres factores que mejoran el éxito financiero y uno de ellos tiene que ver con la tasa de preñez en 21 días, es el que mayor correlación con el ingreso neto en finca tiene, en donde encuentran que aquellas fincas que tienen tasa de preñez a 21 días mayor de 27%, son las que mejor financieramente se desempeñan. Hablan también de la tasa de supervivencia de novillas de reemplazo, es decir, trabajar sobre novillas de reemplazo que con una supervivencia mayor del 95% es favorable al ingreso neto en finca. Hablan de la energía corregida, que no es más que mayor cantidad de leche y mayor sólidos totales por vaca, lo cual en sistemas como el norteamericano, donde se premia la leche de calidad y la leche con mayor sólidos, pues también es un factor importante y tiene un peso importante positivo sobre el ingreso neto en finca. ¿Cuáles son aquellos factores que afectan o van en contra del ingreso neto en finca? Pues la mortalidad en la lactancia temprana. Se habla de que es negativo tener baja tasa de mortalidad desde el secado hasta los 60 días en leche. Las células somáticas es algo importante porque trabajar sobre calidad de la leche genera un mejor desempeño reproductivo y además productivo. Todos sabemos el costo oculto de la mastitis subclínica. Y el costo neto de reposición también tiene un impacto muy negativo en el ingreso neto en finca. Y esto está relacionado a lograr tener el menor número de descartes o muertes y tener vacas más longevas con 3 y más lactancias. De tal forma que el ingreso neto en finca sobre estos factores llama mucho la atención y particularmente en este conversatorio vamos a estar hablando de los aspectos dirigidos principalmente hacia la reproducción, donde tasa de preñez y células somáticas o reproducción y mastitis tienen un efecto importante sobre el éxito financiero de un sistema productivo lechero. En este momento del conversatorio ya hemos revisado los aspectos fundamentales que impactan al ingreso neto en finca, en donde resalto la tasa de preñez en 21 días que debe ser mayor del 27%, en donde resalto que el control de células somáticas o trabajar sobre leche de calidad son un factor fundamental, y la longevidad de las vacas. Hablemos un poco del problema. El problema, pues la reproducción y la salud del hato tiene múltiples caras, múltiples aristas. Existe un fenómeno y es que cada especialista tiene la solución. Si usted habla con un nutricionista, pues su problema reproductivo lo resuelve con nutrición. Si habla con un experto en biotecnología de la reproducción, dice que su problema lo resuelve con biotecnología de la reproducción. Si habla con un experto en salud de hato, habla que su problema lo resuelve con mejores programas preventivos. Lo interesante de esto es que las decisiones de este problema o sobre
el abordaje de este problema deben ser gerenciales y sobre la base de información productiva y técnica. Y allí es donde juega un rol importante la formulación de equipos junto con el técnico o todos los participantes dentro del acto. Eh, la reproducción es un evento multifactorial. Hay muchos factores que están involucrados para que esta vaca funcione desde el punto de vista reproductivo. Podemos ver aquí que enfocado hacia la falla reproductiva, pero también el origen es multifactorial, donde vemos causas genéticas, nutricionales, infecciosas, físicas e indeterminadas. Y en el caso de las infecciosas vemos que vemos virus, bacterias, hongos y protozoarios, y en donde vemos que los virus y las bacterias forman, digamos, conforman la parte más importante y además que tiene capacidad o posibilidad de ser prevenida con programas sanitarios. De igual forma, usted puede tener un excelente manejo de esto. Si no tiene nutrición, pues existe graves problemas. Si no tiene un buen manejo, existe también un grave problema en la reproducción. Todos debemos entender, para poder ver la reproducción desde la perspectiva más holística, debemos entender los tiempos biológicos de esa vaca lechera. Recordemos que esa vaca lechera pare y tiene un periodo de espera voluntario que se estima entre 40 y 50 días. Pero en ese momento ella está aumentando su producción de leche, a su vez está perdiendo peso corporal y ella tiene una variación en el consumo de materia seca. Y pensar en preñar esa vaca en los primeros 100 días, realmente en estos 50 días desde que termina el periodo de espera voluntario hasta el día 100, es un reto bastante importante. Lo interesante de todo esto es que en este periodo ocurren una cantidad de cosas que deben ser conocidos y entendidos para poder hacer un acercamiento, como dije anteriormente, más holístico a la reproducción en la vaca lechera. Y estos tiempos biológicos tienen que ver con este diagrama, en donde vemos que justo en el parto la presencia de enfermedades metabólicas, metritis y retención placentaria, incluso parto distóxicos, pues son bastante comunes. Ya un poco más adelantados en el periodo de espera voluntaria, la endometritis y la piómetra, y luego que termine ese periodo de espera voluntario, entonces entramos en el periodo ideal de preñar esa vaca en los primeros 100 días, en donde ocurren situaciones de muerte embrionaria temprana, donde el ambiente uterino adverso, producto de estas infecciones tempranas, empieza a pasarnos factura, donde vemos síndrome de vaca repetidora. Luego, si logramos preñar esa vaca, entonces pasamos a otro periodo de problema, que es el periodo de más de 100 días, hasta ya el próximo parto, donde ocurren principalmente abortos, también ocurren momificaciones, también ocurren maceraciones fetales, pero lo más común es un aborto. Lo importante de esto es que entender este ciclo biológico junto con la gráfica anterior nos permite entender y ver dónde podemos hacer una intervención oportuna con una evaluación constante para tomar las mejores decisiones. Y algo que particularmente en la práctica yo siempre hago y siempre sugiero es tomar temperatura en esta vaca en los primeros 8 días posparto. Ese es el principal indicador de que algo está sucediendo más allá de una contaminación normal y natural de ese útero que permita a la vaca resolver el problema. Muchas veces un aumento de temperatura de un par de días usted ve que el consumo de materia seca, o mejor dicho, la alimentación de la vaca cae, esos días produce menos leche, en fin, vemos que esa vaca en estos días se hace un poco más susceptible de que la contaminación normal pase a ser una infección y necesite de una intervención oportuna de parte del manejador de la finca para poder garantizar que ella haga su trabajo de involucionar su útero en los primeros 50 días y poder estar elegible para ser servida en este periodo. Ya hemos hablado de los ciclos biológicos de la reproducción luego del parto, todos esos eventos que ocurren en la vaca que pueden ser manejables con procesos simples en la finca que favorecen mucho eh, las mejoras reproductivas dentro del hato. Hablemos ahora de algunas simulaciones financieras. A mí me gusta mucho usar las simulaciones financieras porque me permite numéricamente crear un escenario y yo entender qué es lo que sucede y qué es lo que puede suceder si hacemos algo. En este caso,
utilicé una simulación que la llamo vacas idénticas. Es decir, vemos dos vacas con idéntica promedio de producción, 17 litros, con el mismo precio de la leche, ¿sí? La diferencia entre estas dos vacas son los intervalos entre partos y los días abiertos, en donde la vaca 2010 tiene un intervalo entre parto y unos días abiertos mucho mejores que la vaca 2020, que es su gemela, su igual, en donde vemos que el promedio de días abiertos para esta vaca es de 167 comparado con 115 de su gemela y su intervalo entre partos es de 447 en comparación con su gemela que tiene 395 días de intervalo entre partos. Si nosotros tenemos dos vacas así, la diferencia entre cada vaca en su ingreso eh, puede ser tanto como 740.000 pesos. ¿A dónde vamos con esto? Vamos que esta vaca, la vaca menos eficiente reproductivamente, para tener 5 lactancias, invierte 6.2 años. Mientras que la vaca eficiente reproductivamente, si nosotros ajustamos su producción a 6.2 años, el margen bruto de ingreso que genera esta vaca es 740.000 pesos por encima de su vaca gemela con menor eficiencia reproductiva. Cuando comparamos esta misma vaca, vemos también que nos da prácticamente 2/3 partes de una lactancia adicional, nos da 3.400 litros de leche, considerando sus indicadores que son iguales a la vaca, a su vaca compañera. Ahora bien, si lográramos trabajar en la vaca más eficiente desde el punto de vista reproductivo, pudiéramos tener algún tipo de control de costos de producción que tengan un impacto del 5%, vamos a ver que esta vaca, manteniendo los mismos parámetros de intervalo entre parto y días abiertos, y la vaca gemela, manteniendo también sus mismos intervalos entre parto y días abiertos, vemos que cuando igualamos a 6.2 años la producción de ambas vacas, la vaca, la vaca más eficiente es capaz de producir o de generar 2.300.000 pesos adicionales, lo cual significa una mejora o un aumento en el ingreso, en el margen bruto, de un 215%. Esto es una simulación muy interesante en términos de entender el impacto económico que puede generarse trabajando sobre reproducción y trabajando sobre estructura de costos. Y fíjense que los precios de venta sobre los cuales hicimos la simulación, los precios de venta de la leche, son precios de leche bastante ajustados a la realidad, quizás hasta un poco hacia la baja. Ahora bien, esto lo que nos demuestra es lo que hemos visto muchas veces en esta lámina, y es que tener vacas que se preñen más temprano, cuando las comparamos en su vida productiva o en su longevidad con otras de la misma edad que se preñan peor o que no tienen una eficiencia reproductiva acorde, vemos que se logra mucho más dinero con lactancias más cortas y con mejor reproducción. Simplemente porque el 60% de la leche se produce, el 60% de la leche de una lactancia se produce entre el parto y los 4 meses, donde está incluido el pico de la lactancia. Ahora bien, ¿por qué hablamos de trabajar sobre la mastitis? Bueno, es muy interesante porque sabemos que en la medida que aumenta el número de células somáticas, aumenta el porcentaje de leche producida. Si usted tiene vacas que están rondando los 800.000 células somáticas, usted va a tener aproximadamente un 8% de leche no producida. Y si anda por 1.600.000 células somáticas, probablemente el 10% de la capacidad de la vaca en producir leche no se va a estar generando. Hay un par de trabajos muy interesantes. El doctor Carlos Risco de la Universidad de Florida en el año 99 presentó este trabajo de mastitis clínica asociada con aborto en vacas lecheras. Este trabajo muestra sobre 2.087 vacas preñadas, 60 de ellas con mastitis clínica. En estas vacas se encontraron 127 casos de aborto, de los cuales 60 vacas tenían mastitis clínica.
Vacas con mastitis clínica durante los primeros 45 días de gestación tuvieron 2.7 más riesgo, 2.7 veces más riesgo de abortar en los siguientes 90 días que las vacas sin mastitis clínica. Y este trabajo, pues, inicialmente no encontró relación entre el número de partos y la temporada de reproducción o la producción de leche con los abortos. Probablemente este es uno de los primeros trabajos que correlaciona la mastitis con la reproducción. Luego vemos, ya publicado en el año 2020, en una revista muy reconocida desde el punto de vista reproductivo, un trabajo en donde el doctor Carlos Rijo está involucrado, que habla del efecto combinado de la mastitis y el número de partos sobre las pérdidas estacionales en las vacas Holstein lactantes, y encuentran que de 1.774 lactancias evaluadas, encontraron 222 lactancias vacías al día 45 o 75 post-IATF. Ellos clasificaron las vacas en dos periodos de exposición, desde el día 1 hasta el día 42 preservicio y desde el día 1 hasta el día 75 de la gestación. Y ellos concluyen que el impacto de la mastitis sobre la pérdida gestacional fue mayor en vacas más viejas, que el costo de la mastitis es mayor cuando se considera el costo de la pérdida gestacional. Es decir, esto llega a alcanzar en este trabajo un valor de $196 por cada caso en vacas de igual o más de 4 partos, y sugieren que los ganaderos y técnicos deben considerar la mastitis y el número de partos cuando se evalúa el desempeño reproductivo en vacas lecheras. Ahora bien, hablemos de algunos tips que suelo compartir o suelo promocionar para impulsar la reproducción en lechería, muchos de ellos en mi práctica profesional. Primero, el primer tip es saber qué se analiza. Hay que tomar conciencia de que hay indicadores que hay que llevar, como la tasa de servicios, como la tasa de concepción, la tasa de preñez a 21 días, en donde se calcula el número de hembras preñadas sobre las hembras elegibles para servir en un periodo de 21 días, y las tasas de pérdida que uno tiene estimado dentro del sistema productivo. Y hay una clave de éxito muy fundamental, y es que el examen reproductivo en cada finca debe hacerse cada 30 días. Si usted abre mucho más el tiempo en que va el veterinario o el técnico a hacer la palpación o a hacer el estudio, el diagnóstico ginecológico, usted pierde oportunidad de conocer y de estar en el ritmo de las vacas para saber qué hacer o para tomar decisiones en tiempo real. Otro tips, creo que esto está más que dicho hace muchos años, es llevar registros detallados por vaca, que usted le permita entender qué pasa con cada vaca. Aquí dejo un ejemplo de una de las fincas que yo trabajo. Aquí tengo otro ejemplo de la misma finca, donde vamos llevando la información de las vacas de una forma muy precisa y muy detallada. Este es un caso muy interesante, revisando un hato lechero estándar promedio en Santa Rosa de Ocio, Antioquia, en el año 2017. Yo pedí información de 12 meses móviles. Quería saber el intervalo entre primer servicio y segundo servicio, tanto de vacas como de novillas, si quería conocer dónde ocurrían los abortos para vacas y para novillas. Y esto nos llevó a entender que en este caso, por ejemplo, veíamos que los días entre primer servicio y segundo servicio en novillas para el mes de septiembre del 16 fueron 180 días. Esto simplemente nos puede estar diciendo o existen fallas en la detección de celos o simplemente estas novillas quedaron gestantes y ocurrió algún proceso que hizo que perdieran la gestación, lo cual si usted lleva estos datos y los estacionaliza, usted puede darse cuenta que existe una gran tendencia a estacionalizar, a que existan meses donde los problemas reproductivos sean mayores que otros y usted pueda establecer planes de acción con anterioridad, bien sea programas vacunales, bien sean programas de manejo, bien sean programas nutricionales que le permiten anticiparse al histórico que está dejando la finca ver dentro de sus datos reproductivos y sus datos productivos. También, como sugiero, hacer una revisión ginecológica, un diagnóstico ginecológico mensual a todo el hato. También sugiero usar la tecnología disponible, pero de acuerdo a cada necesidad.
Es decir, hoy, desde el punto de vista reproductivo de biotecnología de la reproducción, existen programas, los más antiguos, como los programas de prostaglandina, los un poco menos antiguos, los protocolos de prostaglandina y GnRH. Luego en los 80 fueron desarrollados los protocolos OPSYNC y todos los demás protocolos que se conocen y que se usan muy fuerte en Estados Unidos, pues por la ausencia y la restricción de uso de estrógenos en bovinos. Sin embargo, hoy también tenemos protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo, protocolos convencionales de 7 u 8 días, con o sin cipionato, perdón, con o sin gonadotrofina coriónica equina, con o sin GnRH. Hay un protocolo que yo he venido usando recientemente con muy buenos resultados, que es el protocolo J-Sync, que es un protocolo de 6 días, en donde la vaca también conocido como el protocolo de diestro prolongado, en donde la vaca tiene mayor posibilidad de generar sus propios estrógenos para la ovulación, lo cual estamos viendo en trabajos masivos, tipo Argentina y tipo Brasil, incluso Uruguay y Paraguay, en donde vemos que la fertilidad tiene algunas mejoras producto de ese estrógeno endógeno. Y un programa reproductivo que llamamos de carga trasera, que es el que aplico particularmente en algunas fincas que trabajo, y es que todas las vacas desde el día 1 hasta el día 20 de cada mes se inseminan a celo natural, todo lo que salga en celo se insemina. El día 21, habitualmente yo estoy palpando 17, 18, 19 por ahí. El día 21, todas aquellas vacas que tienen más de 45 días posparto, que no hayan sido servidas, son vacas que van elegibles para protocolo, uso protocolo, dependiendo de 7 u 8 días, e incluso en algunas vacas con mejor condición corporal uso el J-Sync. La idea es poder al día 30 servir el número de vacas que estén elegibles más allá de 45 días y que no hayan sido servidas en el mes. Esto nos permite llevar un seguimiento muy cercano del hato, del punto de vista reproductivo, y además evidenciar cuáles son aquellas vacas que se están volviendo problemas, vacas con quistes foliculares, vacas con ovarios inactivos, etcétera, etcétera, que nos permite trabajar adicionalmente en protocolos que permitan retomar el desarrollo reproductivo o el programa reproductivo del hato. Finalmente, un mensaje para llevar a casa, pues consideramos que la reproducción bovina es cuestión de disciplina, constancia, análisis de datos, sistematización del proceso, uso de las herramientas disponibles, evaluación de resultados, salud general de datos y mucho deseo de hacer ganadora a la empresa ganadera de leche. Y comulgamos con un concepto que hemos estado escuchando hace unos buenos años, y es que para un técnico que hace reproducción, el paciente no es la vaca problema, es el hato en todo su conjunto, lo que le permita tomar decisiones en tiempo real y poder establecer caminos para resolver aquellas vacas que se van haciendo ineficientes en su ciclo reproductivo y que además impactan en su ciclo productivo, generando deficiencia desde el punto de vista financiero en el sistema lechero. Con esto le doy las gracias y pues en SJT Agro quedamos a sus órdenes. Acá están los datos en caso de que requieran algún tipo de consulta, asesoría, acompañamiento de nuestra parte. Muchas gracias.